Primera Tesalonicenses 5, 9 al 13. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificándoos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En la clase de hoy vamos a hablar de el pastor, vamos a hablar de su oficio, las responsabilidades que tiene el pastor hacia la iglesia y la responsabilidad que tiene la iglesia hacia el pastor. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido que seas tú el que hable y me ayudes a compartir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Danos a todos un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Ayúdanos a glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Excelente. Pueden tomar su lugar. Les traje un obsequio. Es en serio, sí se lo voy a dar a una persona. No son chocolates. Lo siento. Hay dos buenas razones para eso. Una, hay hermanos que tienen diabetes. Y dos, me los comí. Entonces, es un obsequio, se lo voy a dar. Es más, desde ahorita le voy a decir a quién se lo va a ganar. Al final de la lección, si al hermano que me diga cuáles fueron los puntos que vimos en la lección, ese es el hermano que se va a ganar el obsequio. No tiene que decirme todos los versículos de memoria, solamente que al menos muestre una ligera muestra de que sí entendió la lección de hoy. ¿Ok? Muy bien. Vamos al punto número 1, el oficio del pastor. Hay 3 nombres con los que se le conoce o se denota la actividad que ejerce el líder de la iglesia. Vayamos a Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces vemos en la Biblia que al líder de la iglesia se le llama anciano. Amén. Ojo, no le van a decir anciano al hermano Juan de Dios, porque aquí generalmente relacionamos la palabra anciano con una persona de mucha edad y el hermano Juan de Dios es una persona joven. Ahora, realmente no nos conviene decirle anciano a nadie porque todos somos ancianos para alguien más. Yo comparto la cabina de sonido con Edson y el Venado Gómez, Alberto Gómez, y para ellos yo soy un anciano. Cuando se pueden hablar de memes y de sus videos y las aplicaciones y yo no entiendo nada, yo me siento como que soy un vejestorio y ya estoy fuera de onda. Entonces, todos somos ancianos para alguien en particular, entonces no le digan anciano al hermano Juan de Dios. Hay otros nombres. Otro segundo nombre, otra segunda forma de llamar al líder de la iglesia es obispo. Vayamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28. ¿Algún hermano que me quiera apoyar a leerlo? Hechos 20:28. Amén. Hermano Jaime, gracias. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el hermano en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Aquí vemos que al líder de la iglesia lo llaman obispo. ¿Cuál es su función? Apacentar la iglesia del Señor. Entonces tenemos 2 nombres con los que se le puede llamar al pastor. Uno es anciano, el otro es obispo. Y el tercero, vayamos a Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. ¿Alguna hermana que me quiera apoyar a leerlo? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado y su
Amén. Gracias, hermano Nietzsche. Acordaos de vuestros pastores. Entonces, los 3 nombres que recibe el líder de la iglesia son anciano, obispo y pastor. A veces hay cierta confusión. Yo he escuchado gente, incluso yo también estaba confundido en algún momento. Yo pensaba que estos 3 nombres significaban cosas distintas. Y la realidad, lo dice la lección, es que los 3 términos hacen referencia al mismo título y son usados indistintamente. Entonces, si podemos llamar al pastor de las 3 formas, vamos a decirle pastor en vez de anciano. Amén. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Todos nosotros generalmente admiramos a alguien, seguimos a alguien, ya sea en redes sociales, lo seguimos porque tiene algo que decir, seguimos a algún maestro, pero a veces nos olvida que debemos imitar a nuestro líder espiritual, que debemos imitar al pastor. Si vamos a imitar a alguien, si vamos a admirar a alguien, en vez de imitar a Messi, a Cristiano Ronaldo, a algún artista, vamos a imitar al pastor. Vamos a imitar al maestro de escuela dominical, vamos a imitar al maestro de jóvenes. Esa debe ser la figura a la que nosotros tenemos que tratar de imitar. Ahora, esa pregunta es para el regalo. ¿Cuáles son los 3 nombres que notan la actividad del líder de la iglesia? No la contesten, todavía falta un poquito para la pregunta, para el concurso. Inciso número A. El pastor debe ser llamado por Dios para predicar. Vayamos a Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ser pastor es un llamado de Dios. Pónganse a pensar, ¿quién cuando era niño quería ser pastor? Yo he escuchado a niños muy lindos, muy buenos, de aquí de la iglesia, que dicen que de grandes quieren ser misioneros y quieren ser pastores. Y es una bendición escuchar a esos niños. Pero la realidad es que cuando somos pequeños, queremos ser futbolistas, queremos ser bombero, queremos ser policía. No sé de dónde sacan que bombero y policía es algo divertido, pero de niño lo queremos ser. Pero rara vez alguien desde niño quería ser pastor. De niño nadie quiere ser pastor, de adulto la mayoría tampoco queremos ser pastor. ¿Por qué hay pastores? Porque Dios toca su corazón, porque Dios lo llama para esta labor especial. Ahora, Dios, el inciso B, el pastor debe ser llamado a esa posición. Vayamos a Hechos 13, 1 y 2. Hechos 13, 1 y 2. Lo voy a compartir. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí vemos que el Señor llama para posiciones en particular. Dios llama a hombres a que sean misioneros. Dios llama a hombres a que sean pastores. No es por su decisión. Y no es porque quieran tener cierto liderazgo, porque quieren tener cierta fama, cierta posición. No, es un llamado del Señor. Estaba hablando precisamente el 23 de noviembre del 2008. Prediqué aquí en la iglesia. Tomé el curso de MMM, Maestro, Ministro y Ministerio, y el examen final era predicar en la iglesia. Y yo me estaba acordando de eso hace unas semanas. Le decía a mi esposa que se cumplían 10 años de que había predicado en la iglesia. Yo me acuerdo que cuando prediqué en esa ocasión, yo le dije al hermano Daniel que me había gustado mucho predicar, que preparar un mensaje y compartir lo que me había servido a mí, había sido bendición para mí, me había gustado, yo quería seguir haciéndolo. Y el hermano Daniel me preguntó si era llamado. Yo le dije que no.
yo no soy llamado al ministerio. No significa que no pueda hacer nada para el Señor, pero yo no tengo ese llamado para ser pastor o misionero. Entonces el hermano Daniel me dijo, bueno, ¿tú podrías vivir si nunca más vuelves a predicar? Pues sí, aquí estoy, vivito y coleando. Obviamente me gustaría predicar, pero si no predico no me muero, ni me voy a deprimir, ni voy a caer en depresión. Entonces me dijo el hermano Daniel, tú no eres llamado al ministerio, lo cual es cierto. Yo quiero servir al Señor, pero no soy llamado a ser pastor ni misionero. Y el hermano Daniel me dijo una frase que se me quedó muy grabada. Dios tiene una posición, Dios tiene algo que quiere que haga cada uno de nosotros. Y si Dios quiere que yo sea bombero y estoy siendo pastor y soy pastor, no estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, reflexionemos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? A lo mejor Dios quiere que nosotros seamos maestros de escuela dominical. Esa es la posición que Dios tiene para nosotros. A lo mejor Dios quiere que seamos un padre de familia responsable, que seamos un empleado trabajador que glorifique a Cristo en sus acciones. Esa es la posición que Dios tiene para nosotros. A veces hay mucha gente que a veces quiere participar para que lo vean, para que lo feliciten. Eso no le da la gloria al Señor. Cumplir la voluntad y hacer la posición, la tarea que Dios tiene específicamente para ti, eso glorifica al Señor. Amén. Entonces, punto número 1, hay 3 nombres que denotan la actividad del pastor, del líder de la iglesia: anciano, obispo y pastor. Inciso A, el pastor es llamado por Dios. Inciso B, el pastor debe ser llamado a esa posición. Entonces, esas son preguntas de examen. Punto número 2. Las responsabilidades del pastor hacia la iglesia. Vayamos a Hechos 20, 26 al 27. Hechos 20, 26 al 27. Un hermana de esta área que me quiera apoyar a esta área, ¿sí? Ustedes, que me quiera ayudar a leerlo. Gracias. ¿Cómo, Sergio? Hechos 20, 26, 27. Amén. Gracias, hermana. Porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Un pastor puesto por Dios no está para predicar lo que la gente quiere oír. Eso es importante. A veces pensamos que el pastor nos está aventando una pedrada. No lo hace con esa intención. De hecho, hay temas que son más fáciles de predicar que otros. Si hablamos, por ejemplo, de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un versículo que nos anima, que nos llena de motivación. Ese tema es más agradable para nosotros de escuchar que cuando nos hablan del diezmo, que cuando se hablan de dar a misiones. Y otra vez me van a querer pedir dinero. Otra vez hablando del pastor de dinero. Hay temas que son más fáciles. Hay temas delicados que tiene que tener mucho cuidado al predicar. Y no cualquiera los puede predicar. El pastor tiene que tener sabiduría y pedir orientación a Dios para tocar ciertos puntos. Entonces el pastor no predica cosas para darnos pedradas. El pastor predica lo que Dios puso en su corazón para la congregación. Y si Dios puso en tu corazón ese tema, es porque es muy probable, es más, es 100% seguro de que alguno de nosotros o todos nosotros lo necesitamos. Amén. Inciso B. El pastor debe cuidar su testimonio. Vamos a 1 Timoteo 3, vamos a leer el versículo 7 solamente. 1 Timoteo 3, 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y aquí en 1 Timoteo 3, 2, está hablando de las características que debe tener el obispo. Entonces, el pastor debe cuidar su testimonio.
debe tener una buena reputación en pagar sus deudas, en ser honrado en todos sus tratos, en ser buen vecino y en cumplir las leyes. ¿Qué es lo que pasa cuando el líder no tiene un buen testimonio? Simplemente no confías en él. No le vas a creer. Si el líder no fuera a ganar almas, ¿con qué autoridad nos podría decir que visitemos? Dice, no, este hombre no gana almas, ¿por qué habría de ir a ganar almas yo? Si vemos que el pastor se cruzara un rojo, ¿por qué habría yo de no cruzarme un rojo también? Entonces, así como el pastor debe tener un buen ejemplo, cada uno de nosotros debemos tener un buen ejemplo, debemos tener un buen testimonio, porque lo que hacemos no es para nosotros, es para la gloria del Señor. Y con nuestro testimonio muchas veces dañamos a otros, incluso sin pensarlo. Yo tenía un amigo en la facultad que siempre lo invitaba a la iglesia. Vino una vez y gracias a Dios aceptó a Cristo. Él se llama Juan Carlos Acevedo. Yo de cariño le decía Ceviche. Entonces mi amigo Ceviche, yo le invitaba, le compartía de Cristo y me escuchaba, pero nunca ponía su fe en el Señor, nunca quiso aceptar a Cristo cuando platicaba conmigo. Cuando vino, habló con el hermano Israel Sánchez, hermano de Joel, y ese día aceptó a Cristo. Y me dijo, bueno, no le voy a decir qué apodo él me decía a mí. Vamos a continuar. Bueno, me decía Sague. No, pero no, a mí no me gusta ese Sague. Sague es de la América, parece chango, está muy feo. Yo soy un hombre atractivo. Bueno, entonces me dice, Sague, lo que me dijo el Señor fue exactamente lo mismo que tú siempre me dices. Entonces, pero él me lo explicó mejor, me lo dijo más bonito. Y yo me quedé pensando, y yo creo que realmente era por mi testimonio. Porque él me conocía en el cotorreo, en el bromear, en estar payaseando. Realmente nunca hablamos de cosas serias. Siempre estábamos jugando, siempre estábamos bromeando. Entonces, yo creo que eso afectó. El hecho de que siempre me conociera solamente en la guasa, en el bromear, en el cotorrear, hizo que cuando quisiera hablar de algo serio, decía, es una broma también, es cotorreo también. Entonces, realmente el testimonio, a pesar de que no era de que estuviera maldiciendo o algo, un testimonio malo, pues el hecho de que me conocía solamente bromeando afectó que yo le pudiera compartir de Cristo. A veces no hacemos algo malo, pero nuestras conductas pueden afectar el mensaje que Dios tiene para ellos. Dios nos utiliza a cada uno de nosotros para compartir su mensaje, para compartir el Evangelio. Entonces tenemos que cuidar el testimonio. Una sola vez que hagamos algo malo, una sola vez que digamos una mala palabra, una sola vez que desobedezcamos a alguna autoridad, Evaristo es un maldiciente. Evaristo no respeta a las autoridades. ¿Cómo vienes tú a hablarme de esto cuando tú te pasas al rojo? Cuando tú no le haces caso al jefe en el trabajo. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio para la gloria de Dios. Amén. El pastor debe mirar por todo el rebaño. Eso significa que el pastor debe estar al pendiente de todos los asuntos de la iglesia. Debe estar al pendiente de los adultos, de los niños, de los jóvenes, de las clases de jóvenes, de las actividades de las personas, de los hermanos de la tercera edad. Tiene que estar pendiente de todo. Es complicado. Incluso hay veces que nos enojamos con el pastor porque tengo un problema y quiero consejo y no me puedo atender. Entendamos que el pastor tiene cientos de actividades, cientos de pendientes. Y en vez de eso debemos ver en qué le podemos ayudar al pastor. Entonces, hemos visto 3 funciones o responsabilidades del pastor: predicar el consejo de Dios, cuidar su testimonio, mirar por todo el rebaño.
hay otras actividades. Sigue siendo, vamos a Hechos 20:28, otra vez. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A qué se refiere apacentar la iglesia? Se refiere a darles de comer espiritualmente hablando. Esto no es solamente desde el púlpito, sino en la visitación y en el ejemplo que tiene en todo momento. La tarea del pastor es apacentar la iglesia, darnos de comer espiritualmente. Inciso E, deberá cuidar la doctrina de la iglesia. Ahí mismo vayamos al versículo 29, Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ese es un peligro que ocurre en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, que hay alguien que llega con una mala doctrina. Incluso ha habido gente que se para en este púlpito y dice cosas incorrectas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que nosotros estudiar la palabra. Tenemos que estudiar, meditar su palabra, porque si nosotros tenemos una convicción firme en lo que creemos, porque estamos en comunión con el Señor por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, va a ser más difícil que alguien venga con una doctrina equivocada y nos quiera engañar. Entonces el pastor es el principal responsable de ver que la doctrina, lo que se explica en este púlpito, sea correcto, tenga fundamentos bíblicos, sea lo que Dios tiene para nosotros. Una forma en la que nosotros podemos apoyar tanto al pastor como a la iglesia para que no cambiar su doctrina es nosotros estudiar la palabra del Señor. Me acuerdo, alguien me dijo, como dice en la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. Obviamente eso no dice en la Biblia. ¿Cómo sabes? Porque ya la he leído y no la encontré por ningún lado. ¿Okay? Entonces tenemos que meditar la palabra, estudiarla, para que nadie nos pueda engañar con una falsa doctrina. Inciso F. El pastor deberá velar por la iglesia. Esto habla de orar por ella, preocuparse por ella, amar a la iglesia. Dice la lección, nadie debe amar y preocuparse por la iglesia más que el pastor. Ahora, no significa que tú no debes amar y preocuparte por la iglesia. ¿Pero por qué dice que nadie debe amar a la iglesia más que el pastor? Porque el pastor, como líder, debe ser el primero en velar por todos los intereses de la iglesia, en preocuparse porque cada detalle del culto salga perfecto. Entonces es un amor especial que el pastor tiene para con la iglesia. Tú debes preocuparte por la iglesia, debes amar la iglesia, debes apoyar en la iglesia. ¿En qué? En lo que Dios tenga para ti. Si Dios quiere que seas maestro, si Dios quiere que des clases a los niños, si Dios quiere que ayudes a limpiar en el sonido, Dios tiene esa posición, tú debes amar la iglesia y hacerlo todo para la gloria del Señor. Inciso G, el pastor debe amonestar a la iglesia. De hecho ahí lo dice, Hechos 20:31. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Con lágrimas. Esto habla de que el pastor nos amonesta con amor. No lo hace para hacerte sentir mal, no lo hace para dañarte, para herirte, lo hace porque nos ama. Es como nuestros papás. Cuando hacemos algo malo nos regañan no porque nos odien, no porque nos quieran golpear, aunque yo cuando niño, cuando recibí esos golpes de mi madre, que bueno que no está, yo pensaba que mi mamá no me quería. Va a venir en la B, no piensen que mi mamá no vino porque iba a dar clase yo. El pastor nos amonesta con amor. Si
yo he conocido iglesias donde los pastores no le dicen nada a la congregación, no los regañan, no les dice nada, no les amonestan, no los incomodan en nada. No, es que no quiero que se me vayan. Eso me lo dijo un pastor una vez. No voy a decir de qué iglesia. Qué feo tener un pastor así. Un pastor que no nos amonesta, que no nos reprende, es un pastor al que no le importamos. Es un pastor al que le vale nuestra vida espiritual. Gracias a Dios, no tenemos un pastor así. El hermano Juan de Dios me ha regañado miles de veces. Sin exagerar, millones de veces me ha regañado. Pero sin merecerlo. No, y en los momentos que tengo la junta, a veces le trato de dar mis justificaciones al pastor, pero ya que llego a mi casa, ya que estoy orando, leyendo la Biblia y reflexiono, prácticamente todas las veces, digo prácticamente para tener ahí por ahí un ganchito donde agarrarme, pero prácticamente todas las veces el pastor tiene razón. Yo a veces modifico las escrituras a mi conveniencia, yo a veces hago lo que yo quiero en vez de obedecer al pastor, de obedecer, mejor dicho, a la palabra del Señor, que es más importante obedecer la palabra que obedecer al pastor. Por eso les decía que hay que cuidar la doctrina, porque puede darse la ocasión de que el pastor esté equivocado, entonces hay que estudiar la palabra. Entonces estoy estudiando la palabra a ver si encuentro algún error en el pastor. Entonces, últimos 4 incisos, ¿cuáles son? Debe apacentar la iglesia, debe cuidar la doctrina de la iglesia, debe velar por la iglesia y debe amonestarla. Entonces, hay 7 incisos. No tienen que decir todos, pero al menos atínenle a 2 o 3, ¿ok? Entonces, punto número 3. Ya vimos el oficio del pastor, vimos las responsabilidades que tiene el pastor para con la iglesia. Ahora vamos a ver las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor. Vayamos a Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Ya lo hemos leído, lo voy a leer nuevamente. Acordaos de vuestros pastores. ¿A qué se refiere acordaos? A tener al pastor en nuestras oraciones. El pastor necesita de las oraciones de los miembros de la iglesia. A veces vamos con el pastor y le decimos, hermano, por favor, ore por mí. Y a nosotros se nos olvida muchas veces orar por el pastor. El miembro debe reconocer a sus pastores. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 5:12. Y ahí nos vamos a quedar en algunos puntos de la lección. 1 de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Reconocer habla de valorar lo que el pastor hace por nosotros. Hay que tenerlo al pastor en alta estima. Vamos a continuar con el versículo. Y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué significa presidir? Significa que ellos están sobre los miembros, que se les debe respetar su posición. Hay uno de los dones espirituales, es precisamente el de presidir. Sin embargo, tenemos que respetar la posición del pastor. A veces hay hermanos que tienen el don de presidir, y qué bueno que hay hermanos con ese don, son necesarios en la iglesia, pero no deben poner o tratar de imponer lo que ellos quieren hacer sobre la voluntad del pastor. Hay un orden para todo. Dios tiene a cada quien una posición, nosotros tenemos que respetar esas posiciones. Entonces debemos dejar que el pastor presida, que el pastor se encargue de ordenar, de organizar en la iglesia. Y el miembro debe aceptar las amonestaciones. Viene 2 veces, viene una responsabilidad del pastor, es el pastor debe amonestar, y una responsabilidad del miembro debe recibir la amonestación. Ahora, estas amonestaciones deben ser obedecidas y tomadas
pero siempre tienen que ser bíblicas. Siempre tienen que ser bíblicas. Si se dan cuenta, cuando el pastor dice algo o amonesta a alguien, saca un versículo de la Biblia. Trata de darle un respaldo a la amonestación. Y eso es importante. Nosotros como miembros tenemos que también estar estudiando la palabra para saber que lo que están predicando y por lo que nos están amonestando es con base a la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta de que no es el pastor el que nos está amonestando, es el Señor que está por medio del pastor el que nos está llamando la atención en áreas determinadas de nuestra vida. Amén. 1 Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor. Por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, debemos tener en alta estima al pastor. Y tener en alta estima al pastor es, pastor, lo quiero mucho. No, nada más es eso. Es demostrarle que lo apreciamos por medio de nuestros hechos. Orando por él, ayudando en algún ministerio en la iglesia. Y es que realmente amar al pastor es amar la obra del Señor. ¿Cómo voy a decir que amo la obra del Señor si no oro por mi pastor, si no lo valoro, si no lo aprecio? Y hay algo importante en la lección, lo voy a leer, dice, noten lo que la Biblia dice en cuanto al sostén del pastor. Y quiero tocar este tema porque yo he escuchado que hay cierta polémica con este tema. 1 Corintios 9, 7, vamos a leer solamente el versículo 14. 1 Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El pastor se dedica 100% a la obra del Señor, se dedica 100% a ministrar esta iglesia. Por lo tanto, el pastor tiene un sueldo. ¿Amén? ¿Es justo ese sueldo? Que la cantidad sea justa, bueno, podría depender, pero que lo reciba es justo. Viene la palabra de Dios, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Amén. El miembro debe amar a sus pastores. El amor hacia ellos debe ser por causa de la obra. Si amamos al pastor para que la obra siga adelante, habrá paz entre los hermanos. Amar al pastor es amar la obra del Señor. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor? Orar por el pastor, reconocer a su pastor, dejarlo presidir, aceptar la amonestación, estimarlo y amarlo. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros como miembros de la iglesia estas obligaciones hacia el pastor? Para que el pastor pueda hacer la obra de Dios. Si yo no oro por el pastor, si yo no lo dejo presidir, si yo no lo amo, yo voy a ser un impedimento en que el pastor cumpla su obra. En vez del pastor estar preocupado por preparar los mensajes, las predicaciones, va a estar preocupado porque Evaristo tengo que ir a evitar a Evaristo porque anda haciendo cosas malas. Un ejemplo, yo me porto bien. Otro Evaristo. Bueno, en todo Nuevo León yo creo que nada más sabemos 3 Evaristos, mi papá, un señor que vende tacos que una vez conocí, y yo. Yo he tratado de convencer a mis amigos de que le pongan de segundo nombre Evaristo, y no sé por qué. No, nadie cae. Traté de convencer a mi esposa de que le pusiera Evaristita a mi hija y... Bueno, fíjense, antes de casarnos me dijo que sí. Ya que nos casamos me dijo que no. O sea, me engañó. No es cierto, eso nunca pasó. Y realmente no le pondría a mi hija Evaristita porque... bueno, ya me estoy desviando, pero es importante. Evaristo es un nombre de origen griego que significa bueno entre los mejores.
Traducido, sí, traducido al mexicano, el más mejor. Entonces, bueno, es lo que significa. Yo lo digo con toda mi humildad y con toda mi grandeza. Bueno, pero ya no me desvié. Entonces, antes de pasar a la conclusión, por este espectacular premio, alguien que lo único que tiene que hacer es decirme, va a agarrar su lección, bueno, se va a poner de pie, va a doblar la lección para que no la vea, y va a decir cuáles son los 3 puntos que vimos en la lección del día de hoy. ¿Sí? Ajá. Excelente. Pero hay 3 preguntas más. ¿Por qué hay 3 preguntas más? Porque no han llegado las clases, entonces tengo que hacer tiempo. No. ¿Cuáles son los 3 nombres que se les puede dar al líder de la iglesia? Excelente. Pregunta número 2. Dígame 2 responsabilidades del pastor hacia la iglesia. El pastor debe de dar la doctrina, debe de predicar lo que Dios le va a enseñar a la iglesia. Excelente. El pastor debe de presidir, el pastor debe de traer por el rebaño, debe de facilitar por la iglesia. No, hermana, ya. Se lo merece. No son chocolates. Voy a terminar con una ilustración. Esta es una historia que escuché el día de ayer. Yo he escuchado muchas veces la frase, me la han dicho a mí y la he escuchado en muchas ocasiones, que dicen que una persona no puede cambiar el mundo. ¿Quién ha escuchado esa frase? Una persona no puede cambiar el mundo. En cierta ocasión le pidieron a un escritor francés que escribiera una historia real, de un héroe real. Entonces este escritor hizo un cuento que se llamaba El hombre que sembraba árboles. Este hombre vivía en un pueblo, al sur de Francia, en una villa que había sido destruida por la guerra, por la Primera Guerra Mundial. En esa villa, en ese pequeño pueblo, solamente vivían 3 familias que se llevaban mal entre ellas, y vivía este hombre. Este hombre, cuando el narrador del cuento conoció a este hombre tenía 53 años. Había fallecido su esposa, había fallecido su hijo, y él se dedicaba a vivir en el campo, y todos los días sembraba 100 árboles. Eso era lo que él hacía en el día. En las mañanas escogía las mejores semillas, las mejores bellotas, y empezaba a sembrar. Todos los días sembraba 100 árboles. El narrador del cuento, años después, visitó ese pueblo y no había unos pocos árboles, había un bosque entero. Y ya en el pueblo no había 3 familias, habían 15, 20 familias. 30 años después, el hombre tenía más de 85 años, ese pueblo ya no era un pueblito. Vivían más de 10,000 personas. Y lo que había empezado como un campo atrás de su cabaña se había convertido en un bosque de cientos de hectáreas. Un hombre sí puede cambiar el mundo. Y uno de los hombres que cambian el mundo es un pastor. Entonces debemos orar por nuestro pastor y pensar que nosotros, como miembros de la iglesia, si hacemos la voluntad del Señor, también podemos cambiar el mundo y glorificar el nombre del Señor. Dios les bendiga.